Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Utalca Sustentable. En esta oportunidad tenemos a una invitada estelar, sin duda, para conversar sobre un tema muy importante para el mundo y para el país también, como es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y un punto particularmente que hoy día queremos conversar también, que es sobre el objetivo que tiene que ver con relación a la educación de calidad. Bueno, para eso tenemos hoy día de invitada, como ya les decía, a Mary-Wynne Delaney. Ella es asesora regional en educación para la salud y el bienestar de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Mary-Wynne, te doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, quizás recapitulando un poco incluso el concepto de sustentabilidad, desarrollo sustentable, de esto que nos lleva a la Agenda 2030, hablar de que este concepto nace, ¿cierto?, por ahí en el año 1987 con el informe Brundtland, que se propone una propuesta preliminar en donde quizás no se confronten dos conceptos muy habituales para los países, que era el desarrollo y la sustentabilidad. De esta manera, la Comisión Mundial del Medio Ambiente, ¿cierto?, de la ONU, recibe este concepto y lo empieza a adoptar y lo empieza a bajar con diferentes estrategias a nivel mundial y a nivel local, y así como ya el 2000, ¿cierto?, al 2015 se proponen primero los objetivos del milenio, y luego, terminado el 2015, se abre esta Agenda 2030 que habla sobre los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto?, a los que Chile, en septiembre del 2015, junto a 193 países, se adhieren a esta Agenda 2030 y de alguna manera empiezan a trabajar, ¿cierto?, con todos los agentes públicos, los agentes internacionales, la academia, el mundo privado, para poder implementar esta agenda. Cuéntanos un poco, Mary-Wynne, sobre justamente esto, ¿qué significa la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y a grandes rasgos en qué consiste el plan de acción? Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo y por la pregunta, ¿no? Porque yo creo que con la Agenda de los Objetivos del Milenio, como mencionaste como antecedente de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, nos acostumbramos un poco como el mundo tener o habernos puesto de acuerdo en una agenda global. La gran diferencia, yo diría, entre la etapa en que estamos ahora con los objetivos de desarrollo sostenible es que es una agenda mucho más global que donde se ha adherido todos los países del mundo, mientras la etapa anterior era visto como más una agenda para el desarrollo para países en vías de desarrollo, digamos. Y habían 8 objetivos, ahora tenemos 17 que cubren cualquier tema que te puedes imaginar. Y hay una interseccionalidad entre estos objetivos que a lo mejor es donde se dan los desafíos más importantes y los más interesantes. Por ejemplo, bueno, empezando con el número 1, ¿no?, que tiene que ver con poner fin a la pobreza, poner fin al hambre, la salud, educación, equidad de género, etcétera, gestión el manejo de los océanos, del agua, la producción y consumo responsable. Así que vamos avanzando y haciendo como más sofisticado nuestra visión de los problemas que enfrenta el mundo, y mientras tanto nos damos una serie de indicadores para dar seguimiento a los avances. Así que a través de un proceso muy técnico, pero también muy político, el mundo se ha puesto de acuerdo acerca de dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos, dónde podemos ver los avances, dónde está el accountability para seguir insistiendo y monitoreando los avances y los retrocesos. Así que
para muchas cosas ha servido esa idea de ponernos de acuerdo como mundo entero en temas que son desafíos para todos los países, ricos y pobres. Perfecto. Bueno, y sin duda, lo que tú ya comentabas, e incluso en capítulos anteriores, hemos conversado incluso sobre algunos ODS, como tú decías, son 17, hemos tocado el tema de los océanos, hemos tocado el tema de ciudades y comunidades resilientes, hemos tocado el tema del cambio climático, de innovación, ¿cierto? Que también son objetivos de gran complejidad, ¿cierto? Y muy importante para que se cumplan todo este propósito que es el desarrollo sostenible. Sin duda, uno de los más importantes y los que hoy queremos profundizar, sin duda, que es la educación, un tema de mucha relevancia, sobre todo para nuestro país, que viene hace mucho tiempo, ¿cierto?, pidiendo cambio en temas de educación y quizá la educación en este ámbito de Agenda 2030, sin duda que puede abrir un aspecto de calidad, ¿cierto?, Claro. que es mucho más importante. Cuéntanos un poco eso, Mariquín, por favor, en cuanto al ODS 4 en particular, que habla sobre educación de calidad. Sí. Bueno, como agencia especializada en temas de educación del sistema de Naciones Unidas, por supuesto, creemos y queremos avanzar mucho la idea de que ninguno de los otros objetivos se pueden cumplir sin educación. Claro que la gente que trabaja en salud también dice lo mismo, de pobreza, de equidad, etcétera. Así que, pero tampoco es una competencia, ¿no? Porque Claro. justo, como decíamos antes, la interseccionalidad de esta agenda realmente implica que no puede haber avances en un sector dejando al lado otro. Educación, bueno, también era un objetivo específico en la etapa anterior y, por supuesto, una prioridad mundial por muchos años. En este sentido, la agenda específica que se ha articulado en la ODS, el ODS 4, tiene que ver con hacer más resilientes los sistemas de educación, más equitativos. En muchos países, por ejemplo en Latinoamérica, ya la cobertura de los sistemas educativos no es un logro ya alcanzado 100%, pero ciertamente hay más avances en algunas regiones que en otros, pero el tema de la calidad, de la inclusión, otros elementos que son metas específicas dentro de este objetivo cobran más importancia, ¿no? Pero dentro del objetivo de educación de calidad para todos y todas, en cualquier circunstancia, hay unas 11 indicadores que estamos monitoreando para ver educación preescolar, equidad de género, paridad de género en cuanto a la matrícula, la formación de docentes, el tema de financiamiento, otros indicadores que son bastante más técnicos, pero que nos dan una idea de medir los avances tanto en la cobertura y la calidad de los sistemas que en los contenidos. Y ahí yo creo que es interesante ver esta intersectorialidad que mencioné y también el contenido y la orientación del contenido hacia temas como educación para el desarrollo sostenible, educación en ciudadanía mundial, educación para la salud y el bienestar, y las cosas que queremos priorizar en la educación y a través de la educación que tienen que ver con esta visión mundial mucho más amplio que el mundo ha adoptado con esta agenda. Bueno, dentro de lo que tú nos comentas y de todos estos aspectos que trata justamente de tocar el ODS 4, habla de un concepto súper interesante que de alguna manera nos viene a interpelar a nosotros como ciudadanos, que habla sobre el estilo de vida sostenible.
¿cierto? Que de alguna forma quizás podría ser aquel gran cambio que estamos esperando como humanidad para poder ser más conscientes quizás con el otro y sobre todo con nuestro planeta, quizás. Cuéntanos un poco de qué se trata esto de estilos de vida sostenible, cómo se puede pensar en la práctica. Bueno, pues, yo creo que justo es el punto más interesante, ¿no? Más desafiante que tenemos como Claro. dentro de la agenda en general, porque todo va hacia la sostenibilidad. Pero a ver, ¿qué es que queremos sostener acá? ¿Queremos sostener el consumo? ¿Queremos sostener un modelo de producción que ya sabemos cobra muchísimos daños a nivel ambiental, que reproduce en muchas sociedades unas inequidades brutales? ¿Para qué estamos educando? Estamos educando a sostener a qué. O sea, es una serie de preguntas que nos hace. Y cuando hablamos de un estilo de vida sostenible, significa que somos sanos, somos solidarios, responsables, interesados en los demás, conocedores de otras maneras de ver el mundo, y conscientes de las condiciones que son necesarias para mantener un cierto nivel de consumo y normas sociales que a lo mejor queremos cuestionar. Así que la educación o la educación para estilos de vida sostenible, yo creo que aborda muchísimos temas, desde la salud física hasta un sentido de justicia social, que este mundo en sus complejidades nos obliga a mirar con un sentido crítico, con capacidades de pensamiento crítico que sabemos que se puede fomentar desde las edades más tempranas con pedagogías y metodologías y sistemas educativos que se han declarado como objetivo formar ciudadanos pensantes, críticos y que quieren formar su propia opinión para informar sus decisiones de vida. En esos términos, ¿cuáles dirías tú que quizá es lo que la educación hoy en día debiese rescatar? Que hablamos de una educación que muchas veces está a estilos incluso basada como en competencias, ¿cierto? En desarrollar capacidades como técnicas, pero hoy en día escuchamos hablar sobre una nueva educación, una educación que vaya hacia la emoción, hacia la emotividad, ¿cierto? Algo que realmente nos transforme. Desde ese punto de vista, ¿cómo este concepto que se desarrolla en un margen que uno piensa tan global, ¿cierto? Como son la Agenda 2030, puede llegar a algo tan particular? Bueno, mira, si uno mira las cosas que recibe mucha atención en la prensa de educación, ¿no? Son los rankings. Mejor colegio, mejor universidad, mejor puntaje, y además el precio que conlleva este indicador de calidad. Y para llegar a tener un ranking hay que tener cosas que se pueden medir con facilidad, ¿no? A través de las pruebas estandarizadas, el CIMSE, el PISA, el TERCE que administramos nosotros como UNESCO. Bueno, hay TIMSS, hay muchos instrumentos de evaluación estandarizadas que son muy importantes para ver los avances en los aprendizajes, ¿no? Pero muchas veces son en cosas ciencia, matemática y lectura, porque sabemos muy bien cómo avanzar, cómo medir los avances y retrocesos en estos
en estas materias según los grupos de edad. Claro, mucho más difícil es medir una competencia socioemocional, una capacidad para mirar un tema de manera más analítica, negociar una decisión en conjunta, trabajar en equipo. Todas esas competencias que sabemos que son muy importantes en la vida son difíciles de medir o enseñar o atribuir que ya tú aprendiste eso porque yo como profesora organicé este ejercicio y tu aprendizaje es un resultado directo de lo que hemos hecho en el aula. Bien difícil asegurar esta relación. Así que vamos midiendo cosas que podemos medir, pero mientras tanto nos convencemos que es esto que nos importa más y no es necesariamente así. Yo creo que vamos aprendiendo mucho más acerca de la importancia de estas habilidades que mencionaste, cómo las metodologías y pedagogías que se pueden usar a nivel de aula y fuera del aula también, en muchos tipos de educación, para fortalecer estas capacidades que son justas, las mismas habilidades que dicen que quieren los empleadores, que son las cualidades de las personas que se valoran, que más que un genio en matemática, una empresa quiere que la persona sea honrada y que responsable y que llegue consistente. Inteligencia y emocional. buen trabajador en equipo. Así, y que va aprendiendo lo que hay que aprender, pero esta cualidad humana es lo que yo creo que tenemos cada vez más claro que esto es lo que es lo valioso y eso sí se puede incorporar en la educación formal. Claro. Y que quizás hemos entendido que aquello que era blando antes, como las competencias blandas, ahora son las competencias que realmente exactamente sí. no son más ¿Y complejas. por qué decíamos blandas? Porque son más flexibles los conceptos, ¿no? Y la ciencia lo podemos medir con una prueba que tiene una respuesta correcta e incorrecta. Eso no critico la evaluación de este tipo, pero cuando estamos hablando de estos temas del concepto de desarrollo sostenible o estilos de vida sostenibles, yo creo que es con eso y va mucho más allá que eso. Perfecto. Los conocimientos así como formales. Claro. Marilyn, y bueno, en términos un poco quizás más concretos, ya hablábamos de todos los desafíos que tiene este ODS, en términos de igualdad de género, ¿cierto? De equidad, de accesibilidad, del concepto justamente que hablábamos de estilos de vida sustentable, de cobertura. ¿Cómo diríamos que ha avanzado nuestro país desde el 2015 a la fecha? Con estas acciones en términos de bajada, quizás en programa, en cobertura, en números. Bueno, yo diría que han habido avances sostenidos en el tiempo, que claro, según la región o el sistema en Chile es muy descentralizado, ¿no? Entonces, según sostenedor, según ubicación, según las características de la población, digamos, se va poniendo distintos énfasis, pero ciertamente en los contenidos se ha ido destacando temas de ciudadanía, de convivencia, que ha sido un enfoque importante con distintas miradas, pero yo creo que se entiende muy bien que se construye la convivencia, no es que se puede requerir la convivencia sin invertir en su construcción. Temas de género, como en muchos países, siempre hay un camino por andar en los temas de género, violencia de género. Hay realidades, especialmente
con lo de ciberbullying y ciberviolencia en general, que temas que se viven en el contexto escolar, pero que también se producen y reproducen fuera del ambiente, del ámbito escolar. Yo creo que nos cuesta a todo mundo identificar en términos muy claros qué corresponde al colegio o al ministerio o a la profesora y qué corresponde a la familia, a la sociedad, más allá. Así que dependiendo del tema que uno mira, hay siempre, en Chile, por ejemplo, un tremendo esfuerzo se ha hecho en ampliarle el acceso a la educación preescolar. Así que eso sí es uno de los indicadores específicos de la educación del objetivo 4, y ahí sí hay avances importantes. Paridad de género también, entre niños y niñas, también es un logro importante. También hay otros indicadores que tienen que ver con educación técnica y profesional, que también, y yo creo que ahora en esta contingencia habrá todo un enfoque importante dado en los vínculos con la industria, el mundo de trabajo, las necesidades que se necesitan. Así que Chile ha avanzado como en muchos países de forma no dispar, sino que con esfuerzos bastante especializados en muchas áreas de la educación y sus subsistemas. En términos de contenido curricular, ¿se ha podido trabajar justamente esos aspectos que son tan relevantes para el futuro, como por ejemplo el cambio climático, uno de los desafíos más importantes quizás de la humanidad en este momento, los términos de equidad de género, del rol de la mujer, ¿cierto? Claro, De la violencia? ¿Se ha podido involucrar el currículum en estos primeros 5 años? Claro. Yo creo que hay avances importantes en el currículum. Si uno lo mira dentro de la estructura y los objetivos que hay en todos los niveles, hay muchas oportunidades para cubrir aspectos de estos temas que acabas de mencionar. El cambio climático. Bueno, yo no creo que sea para mí como pronunciarme acerca de todo lo contenido curricular que hay y que podría aprovecharse para fortalecer el tema de cambio climático, pero ciertamente yo sé que para muchos sostenedores y muchos profesores que están viviendo esa realidad, en el norte, estoy pensando en Limería y Ovalle, que están viviendo un drama de todos los años con sequía, ¿no? Y la relación directa con el impacto del cambio climático en las vidas de sus estudiantes. Se hacen esfuerzos realmente increíbles para incorporar la conciencia y el conocimiento a sus estudiantes. Y igual en el sur, con el tema de la industria agropecuaria y el efecto que tiene en su ecosistema. Yo creo que así se aprende, ¿no? Se piensa a un nivel global, pero se enseña y se aprende a un nivel muy, muy local. Y eso es la enseñanza y el aprendizaje que queda con uno. Sin duda que ese es el gran desafío a nivel territorial, ¿cierto? Poder comprender estos desafíos, estos objetivos que son internacionales, ¿cierto? Y llevarlo a la práctica en tu comunidad, ya sea en el municipio, en la sala de clase, en el lugar donde a cada uno le toque desempeñarse. En ese sentido, ¿qué rol crees tú, y bueno, según la experiencia que has tenido desde UNESCO, esta triangulación que debe existir a partir del mundo público, privado y la sociedad civil para alcanzar estos desafíos, estos objetivos que nos hemos planteado como país?
Súper interesante la pregunta, porque yo creo que justo la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apuntan a este tipo reconocen los aportes y el rol de cada uno de estos sectores que mencionaste. Y no solamente a nivel global, ¿no? De la infraestructura de Naciones Unidas o en los países a nivel nacional, sino que para llegar a entender las exigencias de este mundo nuevo, hay que ir a un nivel muy local. Y no hay ninguna agencia de Naciones Unidas que conoce la realidad en Talca, como la sociedad civil en Talca o la universidad o el gobierno local. Así que, aunque como organismo internacional o sistema internacional de Naciones Unidas, conviene mucho o nos guía mucho tener esta agenda que con las cosas que sabemos que se puede mirar y que hay que mejorar y el efecto si no se trabaja en esta área, pero sin la expresión local de este mismo entendimiento, Chile no va a poder decir nada a Naciones Unidas. Si Talca no dice a Chile y si Chile no informa a Naciones Unidas, no vamos a poder construir esta visión intersectorial. Así que para algunos yo creo que la crítica es que viene muy de arriba una agenda internacional que busca hasta dominar la agenda local, pero no es así, porque lo más importante es el movimiento de comunidades, sociedad civil, gobiernos locales, nacionales, que vuelve a informar y ojalá ofrecer perspectivas a muchos otros países y lugares que también están pasando por lo mismo. ¿Cuáles dirías tú que son esos esfuerzos claves que quizás, bueno, ha desarrollado Chile o quizás otros países con éxito, que de alguna manera permiten eso, la territorialidad, llevar el concepto general a la tierra, al libro de clase, Claro. al emprendimiento? ¿Cuáles piensas tú Sí. porque finalmente, como dices tú, yo también he escuchado que justamente quizá la conversación que gira sobre este plan es muy global. Uno Sí. no cuesta bajarlo en lo que uno hace. Entonces, ¿cuáles dirías tú que han sido las claves que han permitido, quizá en otras zonas, en otros países, o en Chile con experiencia, lograr esa bajada territorial, ese Sí. mecanismo que a ustedes les permite decir, ok, aquí lo logramos? Claro. Hay una iniciativa interesante que tiene que ver con ciudades, desde Ciudad de México hasta una municipalidad mucho más pequeña. Y si uno piensa como en la unidad territorial, como una ciudad con su gobierno, con su ambiente o medio ambiente, con sus actores locales, pero pensando en los mismos 17 objetivos, ¿no? Hay trabajo en cada uno de estos objetivos, pero a un nivel mucho más manejable. Que claro, a lo mejor en Puerto Montt no va a ser la falta de agua como es en Ovalle, como condición de urgencia ambiental. O el tema de muchos migrantes, digamos, llegando buscando servicios y en condiciones, eso varía mucho, ¿no? Pero es la respuesta de la ciudad en a una escala mucho más manejable que se puede tener resultados importantes en corto tiempo, que yo creo que como Naciones Unidas, por ejemplo, tenemos una iniciativa que se vincula a esto que se llama ciudades de aprendizaje, que busca trabajar con autoridades locales para fortalecer los sistemas locales de educación, que en Chile es muy relevante ya que por la organización del sistema acá, y que busca también no solamente
bajar las orientaciones, sino alimentarse de una realidad local de artistas, de empresas, de sociedad civil, de intelectuales, de activistas que van informando y construyendo con la bajada de esta agenda internacional en cada una de las áreas de los objetivos un programa mucho más interesante, ¿no? Y real, porque la gente no vive a nivel global, viven a nivel municipal, yo diría. Claro. Es como la unidad territorial más importante, más relevante para la gente. Qué importancia vemos como todo se va relacionando, ¿cierto? En un momento hablábamos que quizás el ODS de cambio climático era transversal, igual que la agricultura, ¿cierto? Pero vemos que la importancia que toma en este caso el ODS de ciudades, que de alguna manera puede ser el puente para, como tú dices, aglutinar todas las acciones que son transversales en estos 17 y bajarlo a través de los municipios en este caso. Sí. Sin duda. Y son organizados entre sí, los municipios también, y hay muchas conexiones ya, hay redes importantes que se pueden ir fortaleciendo. Ya conversábamos unos capítulos atrás con la red de municipios por el cambio climático, por ejemplo. Bueno, acá en la Universidad de Talca también tenemos una red de municipios por la región del Maule, sustentable. Sí. Entonces, de alguna manera, existen también, como dices tú, ciertos canales organizados. Mariquín, y en aspectos generales ya hablábamos de esta triangulación, ¿cierto?, que se podía generar y que es necesaria entre el Estado, la sociedad civil, agentes privados. ¿Cuál es el rol justamente que ahí toma la UNESCO en participar, moderar, ejecutar, coordinar con quizás con el país también, que entiendo tiene también un consejo de ministros por la Agenda 2030, a nivel, existen ministerios ciertamente, como el Ministerio de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Educación, que participan activamente en poder implementar esto? ¿Cuál es el rol ahí que tiene la UNESCO? Bueno, la UNESCO es una agencia técnica especializada dentro del sistema de Naciones Unidas. No es un fondo que tiene otro funcionamiento, ¿no? No somos donante ni financiador de actividades, ni una agencia humanitaria, ¿no? Como hay otros, ¿no?, que responden a crisis. Y atendemos a 5 sectores. Nosotros estamos en la Oficina Regional de Educación, acá en Santiago, pero también UNESCO atiende a los sectores de cultura. Mucha gente nos conoce por el patrimonio mundial, ciencias humanas, ciencias sociales y tema de comunicaciones. Así que en cada uno de estos sectores hay un mundo de trabajo dentro de la Agenda 2030. Y en el tema, pero normalmente nuestra junta, digamos, de gobernanza son los ministros de educación, ministerios de educación que muchas veces son también de deporte y de jóvenes, etc. Y lo que nosotros esperamos hacer es trabajar en el sector de educación, es apoyar directamente a los ministerios en su monitoreo de los avances en esta agenda. Eso, cuando empezamos de dónde viene la Agenda 2030, es que los países lo adoptaron, como tú decías, en septiembre del 2015, y eso da lugar a unos compromisos muy importantes de los países. Son responsabilidades que tienen que monitorear e informar a nivel muy, muy formal dentro del sistema de los avances, ¿no? Y así que el compromiso, ya como Chile firmando este tipo de, inscribiéndose en este sistema, ya implica muchos compromisos de monitoreo y seguimiento técnico en muchos sectores que muy valiosos. Así que nuestro rol es apoyar en todas estas áreas de seguimiento
Por ejemplo, en el tema de, hablábamos de educación para estilos de vida sostenibles, eso varía desde educación en salud a ciudadanía global, cambio climático, convivencia, equidad de género, temas de cultura en educación. Así que nos abre muchas ventanas para colaboración, pero por supuesto queremos enfocarnos en las áreas que ya se han identificado como importantes en la agenda para poder reflejar los avances, ¿no? Y saber dónde están los problemas que se puede abordar o aprender de otro país. Eso también es una función nuestra, el intercambio entre países. Y esto en Latinoamérica especialmente es muy importante, que a los países les interesa mucho saber de otros países vecinos cómo lo están abordando, etc. Así que este es el tipo de actividades que promovemos, documentamos, investigamos y apoyamos. Justamente eso quizá desde la colaboración, bueno, y comprendiendo que las realidades son diferentes, tanto a nivel país como a nivel municipal. Pero viendo más o menos lo que queda, porque tenemos un plazo, ¿cierto? Este desafío es poder, de alguna manera, llevar a cabo el máximo de las metas que podamos, de estas 17 metas, con todas las acciones que ellas tienen al 2030. Y ya llevamos 5 años. ¿Cuáles dirías tú que serían las grandes áreas donde el país seguramente va a poner, y ustedes como UNESCO y el trabajo que han hecho en su agenda de trabajo, planificación, podrían tener cierta prioridad frente a otros, dado que, como ya decía, no todos los países son iguales y la Agenda 2030 plantea objetivos comunes? Yo creo que Chile tiene muy claro sus desafíos, estoy hablando a nivel nacional, en cuanto a los desafíos en educación. Ha vivido muchos años de un debate muy activo de los temas, las desigualdades, temas de calidad, temas de inclusión, el financiamiento, endeudamiento, tanto, especialmente a nivel universitario, los temas de evaluación y evaluación estandarizada, como vimos el año pasado con el PSU, también mucha discusión acerca del CIMSE y para qué sirve y cómo se puede mejorar y cómo no hay que usar ciertos resultados porque solo podría agrandar desigualdades ya existentes. Entonces, yo creo que como el menú de temas y problemas y áreas donde avances son más factibles en el corto plazo, hay un debate muy interesante acerca y profundo en muchos de estos temas. Y esto ya es un avance, ¿no? Si ya se está conversando y peleando ciertos temas que tienen en muchos momentos aspectos muy técnicos y por supuesto políticos, es un avance que haya este tipo de debate abierto en cualquier sociedad. Claro que con gobiernos que tienen cierto enfoque que va cambiando a lo anterior o el que viene después, pero hay una institucionalidad educacional muy robusto entre la superintendencia de educación, que ha sido un factor importante en, ¿cómo es la palabra? Bueno, tener otro punto de acceso, ¿no? Para las personas, y una otra mirada a la calidad. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta. Hay una subsecretaría nueva de educación parvularia, que también eso es un reflejo directo del compromiso que se ha hecho con la educación preescolar. Así que
como decíamos antes, yo creo que la educación técnica y profesional ahora en el contexto de COVID va a tener ojalá, mucho más atención que ha tenido en el pasado, porque es una área muy importante para la economía, para la gente, para la educación en muchos sentidos. Así que Chile tiene muchos frentes abiertos, pero en el buen sentido, ¿no? Buenísimo. Bueno, y aparece por primera vez en la entrevista el concepto COVID, ¿cierto? Y no puedo dejar de preguntarte justamente cómo se ve esto desde el panorama, dado que hay un nivel de incertidumbre, ¿cierto? Tanto a nivel de, bueno, educación superior, básica, media, preescolar, etcétera. Y estamos ya adoptando nuevos escenarios, ¿cierto?, en donde la virtualidad se ha hecho quizás el camino más potente y quizás en un no retorno, o sea, podamos seguir viviendo el escenario de virtualidad, ya que se ha comprobado de que de alguna manera puede ser factible, pero a la vez deja otra cara, ¿cierto?, Sí. Que es aquella cara en donde no hay acceso, ¿cierto?, en donde se pensaba que casi todo el país podía tener internet y no es así. Entonces, se presenta de alguna manera una incertidumbre a cómo podría ser un nuevo sistema en donde la calidad tenga justamente esto que conversamos, digo, la educación tenga justamente lo que conversamos, que es calidad, cómo hacerlo carne, cómo llevarlo a la realidad. ¿Cómo crees tú que va a ser esto un poco, es difícil, cierto, mirar a través de la ola de cristal, pero Claro. con todo lo que hemos avanzado en la pandemia a nivel de otros países y Chile, ¿cómo ves tú un poco que va a ser esto post pandemia, el tema de la educación, la enseñanza? Sí, ha sido interesante, ¿no? Ver y como uno también cae en las mismas contradicciones, ¿no? Porque al principio era, ya, todo tiene que ser en línea. Y rápidamente nos dimos cuenta que no llega a mucha gente donde tiene que llegar, siendo en línea, siendo de óptima calidad y todo, porque sencillamente hay todos los factores estructurales que habíamos identificado en temas de equidad y inclusión y de calidad. En el mundo virtual, estas brechas que se van reproduciendo son cada vez más grandes. Segundo, es que yo creo que tenemos que recordarnos que estamos esperando, pero un trabajo increíble de los y las profesores. En cuestión de semanas, apenas habiendo empezado el año escolar, de pronto tuvieron que cambiar todo a una modalidad que no conocían, que nunca habían usado, que no tenían ninguna capacitación en educación a distancia, y en un contexto de un estrés y una incertidumbre muy grande. Así que primero hay que reconocer tanto, bueno, la situación de familias y niños, pero especialmente de profesores, hay que reconocer que les ha sido, bueno, enorme el desafío. Y no podemos esperar de ellos que si no pueden manejar estas tecnologías en el aula a buenos fines, que lo van a poder hacer a distancia, especialmente en un cambio tan abrupto. Así que aunque para muchos está funcionando el sistema en línea, que vamos adoptando plataformas para la entrega de contenidos y los niños, bueno, que son más adeptos en muchos casos que los adultos en hacer estos ajustes y son nativos, digamos, del mundo virtual. A lo mejor no les cuesta tanto. Sí, es que tienen el acceso. Así que
tenemos que resistir la tentación de asumir que todo virtual es mejor o que todo televisivo o en la radio o presencial se puede convertir en virtual con la misma calidad. Y no es factible esperar que así sea una transición limpia, digamos. Pero ciertamente yo creo que hemos aprendido que podemos ajustarnos podemos hacer como mundo cambios muy grandes en poco tiempo, con muchas imperfecciones, que la educación a distancia puede ser y tiene unos indicadores de calidad específicos, pero que no reemplaza el trabajo de una profesora frente a frente, presencial. Totalmente. Y no podemos insistir que así sea, porque perdemos algo muy importante ahí que no se puede reemplazar en línea. Que justamente era lo que conversamos tal vez al principio, todo lo socioemocional, lo emotivo, ¿cierto? Sí. Que tienen que ir involucrados en una educación de calidad. Así es. Sí, es interesante como para los que estamos haciendo teletrabajo, pensando, pero ¿qué es que echo de menos de ir a la oficina todos los días? Porque hago mis tareas y entrego lo que tengo que entregar, y hasta muchas cosas funcionan bien o mejor. Pero ¿qué es que nos falta en este mundo que hemos armado en los últimos meses? Y por supuesto es el contacto físico, el contacto, mirarse cara a cara, entender las frustraciones solo con una mirada de un colega o una pista que no habíamos identificado es irreemplazable, digamos, el contacto humano, por lo bueno que puede ser la tecnología. Y así es en la educación también. Sin duda que es un tema fundamental y que, como tú dices, esto del virtualismo puede venir a fortalecer, ¿cierto?, de alguna manera, pero no lo va a cambiar, ya que el rol fundamental... Ojalá que nos lo cambie, ¿no? Claro, ojalá, claro, sí. Porque eso queremos ser más humanos justamente, que es lo que buscamos. Sí. Y en este escenario lo hemos echado más de menos que nunca, seguramente. Nos hemos dado cuenta que más que nunca no podemos estar sin nuestros amigos, sin nuestros colegas, familiares, y eso mismo deben sentir muchos estudiantes también con aquellos profesores y compañeros. Así que sin duda que hay un trabajo ahí, hay una brecha que se debe trabajar en cuanto a lo tecnológico y también a poner en valor justamente el rol que tiene la educación presencial. Así es. Bueno, sin duda que da para seguir teniendo muchos más capítulos por lo interesante y necesario que son tener estas conversaciones. Así que nada más que agradecerte, Mary-Kim Delaney, asesora regional en educación para la salud y el bienestar de la UNESCO. Te doy las gracias por habernos acompañado este capítulo, habernos contado cosas tan interesantes y necesarias, ¿cierto?, para poder pensar no en una normalidad, quizás como hemos escuchado, volver a la normalidad, sino que volver a algo mucho mejor, que es lo que esperamos de nuestro planeta y nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. Gracias mucho por la invitación. Un gusto. Cuídese. Gracias. Bueno, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, les doy las gracias y me despido y los dejo invitados, ¿cierto?, a que nos acompañen en nuestras redes sociales de Butalca Sustentable, Campus TV, para encontrar nuevo contenido de los programas que vamos haciendo respecto a temas de sustentabilidad y de educación. Así que hasta pronto, nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao.